Hola, ¿qué tal, familia querida de EWTN? Soy tu amiga Lucy Born y ya sabes, soy la más feliz de estar contigo en este episodio de... En la herida está la misión. Mi amiga Nicté, mi comadre Nicté, mi hermana Nicté, amiga, feliz de estar contigo. Igual, gracias por estar conmigo en esta tarde, por estar juntas, gracias a Dios por ponernos aquí en este camino. Y bueno, hemos hablado de trauma, hemos hablado de sanación, hemos hablado de herida psicológica, pero pues hay un origen. ¡Ay, sí! Y ese origen es nada más y nada menos que el pecado original. Y todo lo que viene como consecuencia del pecado original. Después del pecado original viene un rompimiento, ¿no? Primero con Dios, y yo creo que ese es, ese es el peor trauma que puede haber. Rompo con la fuente del amor, me desconecto y empiezo a anhelar todo el tiempo el volver a reconectar con ese amor al que estoy llamada. Entonces rompo con Dios, rompo con el otro, rompo con mi propia persona, rompo con la naturaleza. Entonces es una ruptura en todas las dimensiones de mi persona que por supuesto repercute. Y obviamente nace la concupiscencia. Oye, ahorita que te estoy escuchando hablar, de verdad no tengo más que dar gracias a Dios, amiga. A ti y a mí nos tiene una herida aquí. Por eso en la herida está la misión. Y esto se los comparto fuera de toda jactancia, simplemente para llevarles esperanza, para que nos demos cuenta que hay uno que puede hacer todas las cosas nuevas. Y bueno, vamos a partir, gracias a mi compadre Adán, gracias a mi comadre Eva, pues bueno, exactamente, viene la herida original, viene el pecado original, que aquí me parece importante, amiga, hacer un paréntesis. A ver, con tantos asuntos que hemos escuchado de que si el pecado se hereda, que si los pecados transgeneracionales o como les llaman, o generacionales o sanación de tu árbol genealógico. A ver, necesitamos ser muy puntuales, amiga, y tú me dirás, el único pecado que se hereda se llama pecado original, es el único, ¿ok? El único. Efectivamente, nosotros podemos ir copiando modes, patrones, claro, actitudes, pero eso no significa que como tal yo lo tenga heredado. Entonces, bueno, a mí me parece todo eso súper esperanzado porque no nos quedamos nada más en el pecado original, ¿no? O sea, perdemos lo que fue la justicia original, donde tú y yo fuimos creados para el amor, hacia el amor, donde íbamos en ese jardín del Edén, en ese paraíso, donde Dios lo ponía a disposición total de nosotros para que trabajáramos sin sudor, para que tú y yo estuviéramos ahorita en cámara sin un sudor absoluto. ¿Qué enfermedad? ¿Qué nada? O sea, en el plan de Dios no estaba ni la enfermedad, ni la muerte, ni el sufrimiento. Cuando nosotros decimos, no es que Dios me mandó esta desgracia. No, Dios está para acompañar. Es más bien un destierro. ¿Te acuerdas que platicábamos el otro día con Lizzie, que les decía yo, es que ahorita que he rezado el rosario, y decirlo, a ti llamamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas los desterrados hijos de Eva. Entonces, lo que significa ser desterrado es anhelar justo eso, tu tierra, tu gente, tu lugar, tu comida, el vivir despatriado. Y así es como nos hemos quedado. Entonces, sin esa filiación divina es traumático. Y de ahí viene toda la desconexión que puede haber con la otra persona, conmigo mismo, que también lo vamos a hablar más adelante con Lizzie. Pero esta parte del pecado original y qué es lo que sucede, nos quedamos vulnerables, expuestos al dolor, a la muerte y a la enfermedad. O sea, el parir a tus hijos con dolor no implica nada más el parto, porque hay partos sin dolor, ¿verdad? Claro. Implica todo el sufrimiento que se puede generar alrededor de la maternidad, de la paternidad. El ganarás el pan con el sudor de tu frente implica muchas cosas más. Entonces, por lo tanto, quedamos expuestos ante esto. Pero Dios siempre tiene una respuesta para nosotros y es generoso. Y fíjense, el Papa Emérito Benedicto XVI nos dice, sanar es una dimensión fundamental de la misión apostólica de la fe cristiana en general. Cuando se entiende con la profundidad necesaria, se ve expresado en esto todo el contenido de la redención. Es súper esperanzado porque, a ver, si bien con la herida original, con el pecado original, vaya,
éramos perfectos en nuestras capacidades superiores como personas, inteligencia, voluntad, libertad, y sabiendo que esa inteligencia original, ¿sí?, tendía hacia la verdad, no, y sigue tendiendo, lo que pasa es que ahora está concupiscente. Es la inteligencia, la voluntad tiende hacia el bien, y cuando hablo de bien y bondad es con mayúsculas, ¿sí? Y el apetito, se llaman apetito, les llama San Agustín, la libertad tiende hacia el poder, al poder cambiar, el querer hacerlo. Y todo eso queda como desquebrajado en el corazón, lo que conocemos como la concupiscencia, esa inclinación hacia el pecado, como decía el apóstol. ¿Por qué hago tanto mal si lo que quiero es hacer el bien? Palabras mundanas, ¿ok? Entonces, hacia eso tendemos, pero en esa redención, en eso que Cristo nos vuelve a ganar, porque aquí hay algo más, algo muy, muy importante. Cuando nos llaman que tú y yo necesitamos aspirar hacia la santidad, no, tú y yo no aspiramos a la santidad. Tú y yo ya nos ganó Cristo la santidad, y válgame con el bautismo, ¿sí? De lo que se trata es de no volver a perder esa santidad que ya nos fue ganada. Por eso estas capacidades superiores, amiga, que solo las personas la tienen. Por eso me parece, amiga, que me parece tan indigno cuando nos quieren comparar con animales. Bueno, eres animal racional. No, señor, yo soy creada a imagen y semejanza. Un animal no tiene ni inteligencia ni voluntad, mucho menos libertad. Y aquí hago el paréntesis de la libertad. Libertad no es elegir entre el bien y el mal. Cuando tú eliges el mal, ya estás fracturando tu libertad. En la libertad, únicamente la elección del bien es opción. Entonces es donde yo voy viendo lo que quiero elegir, pero es muy difícil con nuestra naturaleza caída. Lo que pasa es que también las heridas, el dolor, tienen dos causas. Uno es nuestros propios pecados y los actos pecaminosos de los demás. Sí. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. O sea, vamos a seguir en esta vida lastimándonos, sí. Vamos a seguir estando heridos hasta que no volvamos a esa tierra que perdimos, hasta que ese anhelo del corazón se acabe, porque ya es una realidad. Vuelvo con mi creador, vuelvo a esa fuente del amor. Muchos científicos, probablemente ateos, no lo sé, pero hablan del dilema que hay entre el ser humano, entre el instinto de sobrevivir y el de conectar. Y justo estamos en esa parte, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es el amor? Tú que hablabas, estoy hecho imagen y semejanza del amor, pero es que el amor se va diluyendo. Yo ya no me reconozco como un hijo muy amado de Dios, sí. Eso es como parte de la consecuencia del pecado original, y tengo que ir buscándome, redescubriéndome. Por eso las preguntas existencialistas en la adolescencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Porque una y otra vez se vuelve sí. a lo mismo, y se vuelve al final a las mismas respuestas. Pero yo me las tengo que hacer en algún momento de la vida, y tengo que preguntarme, ¿para qué estoy en este mundo? Entonces, yo les hablaba, bueno, el reconocerte como víctima. Pues yo no quería esto del pecado original, y yo no quería claro. Tampoco que hubieran pasado esta serie de situaciones dentro de mi familia, pero responsabilizarte, porque eso lleva a la trascendencia. Y aquí el Papa Benedicto XVI nos habla de que la redención incluye la sanación. No es como algo ahí accesorio, ¿no? Está ahí, Jesús vino a sanarnos. Y la base de toda terapia psicológica es el enfrentar los miedos. ¿Y quién mejor que nadie ha enfrentado los miedos por nosotros? Lo que decía Lucibón, ¿quién ya nos ganó la batalla? Sí. ¿Quién está ahí en el madero, ¿no? Clavado con todos nuestros miedos de ser humillado, de ser traicionado, de ser tratado sí. injustamente, de ser abandonado, de ser sí. rechazado, si a él le hicieron todas? Entonces se queda ahí en el madero diciendo, yo ya las pasé todas sí. por ti, y lo que quiero es que tú estés bien, lo que quiero es sanarte, lo que quiero es acompañarte. Ven, hijo mío, quiero curarte y quiero amarte. Sí, vaya, es que ¿cuál fue la misión primordial de nuestro Señor Sanar. Jesús? La sanación. Y era una sanación llenísima de compasión, llenísima de misericordia, porque recordemos que misericordia y justicia divina deben de ir de la mano. Platicábamos hace un momento tú y yo en esta ruptura, que también lo que se ve afectado es nuestra identidad. Y otro paréntesis,
Por eso hoy tenemos que dar esta batalla cultural desde el corazón de Cristo. Es importantísimo y revestirnos de Él con esa fortaleza, si no, no la vamos a vencer. Este rollo del mundo donde se nos quiere restar dignidad. Ya hay bebitos en algunos países, en algunos estados, donde nacen y nacen sin identidad. Ya no eres varón, ya no eres mujer. ¿Quién eres? Y así van creciendo. Es gravísimo crecer sin esa identidad. Y obviamente cuando estás herido, la identidad que menos alcanzas a reconocer es la identidad de hija de Dios, de hijo de Dios. Es esa filiación divina. Yo lo he platicado muchas veces, amiga. Cuando mires, pues ya estaba viejorrona yo y tuve un asunto familiar terrible donde a mí me desarraigan de mi familia por dinero. Perder ese piso, perder esa identidad, para mí fue de locura y estaba pegado a mis 40 años. Fue terrible. Entonces, era una desesperación por pertenecer, por pertenecer, por pertenecer. Y les habla una mujer de muy soberbia y que Dios me la ha aplastado y me lleva a misa diaria y me dice, mijita, véngase, véngase todavía que no la merezco. Usted suelta en el mundo, corre peligro el mundo, no usted. Y entonces, y yo quería y andaba y buscaba y en estos quiebres matrimoniales. Nicté, fue tan grande mi Señor que me quitó todo. Todo, mi pertenencia a una vocación sobrenatural, me quitó todo. Y ahí sí tengo que decir que me lo quitó, porque en el momento que me veo sola, perfectamente escucho en la oración y así, qué necedad la tuya. Tú no perteneces a nadie, tú perteneces a mi corazón. Entonces ahí me caí el 20, que esa era mi identidad, mi gran identidad de hija de Dios. Y que las demás heridas Él me iba a llevar a sanarlas, como me ha llevado, como me llevó contigo. Entonces, hay mucha esperanza, amiga. Hay mucha esperanza. Y ese es el punto, no es nada más, ay, es que todo es trauma, todo es dolor, todo es sufrimiento. Sí, estábamos en este valle de lágrimas atravesando por toda esta situación, pero dentro de todo esto podemos reconocernos amados, hijos muy amados de Dios. Ahora, la cuestión es que el amor se va distorsionando de acuerdo a cómo nosotros lo vivimos en casa. Totalmente. Y es algo muy, muy curioso, pero a lo mejor si en casa yo viví violencia, abuso, abandono, mi cerebro eso lo reconoce como lo normal, lo habitual. Entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor estamos ya relacionándonos en otro campo laboral, de amistad, de pareja? Y entonces todo está tranquilo y uno busca el conflicto. Totalmente. Porque dices, es que hay algo que no está bien. No reconozco el amor. ¿A qué me golpeas? Sí, y entonces uno mismo provoca el conflicto porque era lo normal en la niñez, ¿no? Entonces, esa forma de amar, nosotros la vamos aprendiendo pues, de nuestros cuidadores primarios, de nuestras figuras de autoridad, y como no somos perfectos, ¿no? Somos perfectibles, imperfectos, pues obviamente que ese amor humano no lo podemos entender, no lo podemos más bien transmitir como debería de ser, porque hay una incomunicación. Y muchas veces como papás, nosotros no nos damos a conocer a nuestros hijos y no nos damos la oportunidad de conocer a nuestros hijos porque hay una desconexión con el otro. Y no nos damos la oportunidad de darnos a conocer con el otro. Tenemos miedo a mostrarnos vulnerables. Y cuando nosotros somos vulnerables, podemos tener apertura, podemos caer de rodillas y decir, Señor, sáname, sálvame, aquí estoy, quiero ser tuyo, muéstrame el camino, quiero ver, quiero sanar. Puedo acercarme con mi marido y decirle, perdón por todo lo que ha pasado. Es que, mira, me ha costado mucho trabajo, a lo mejor el alcoholismo en mi familia o esa ruptura matrimonial que hubo. Y nunca te lo dije en el noviazgo, te lo digo ahora como esposa o con mis hijos. Perdón, o sea, quise hacerlo mejor, pero te pegué, te castigué, hice tal o cual cosa que no iba de acuerdo al plan amoroso de Dios, pero no tenía otra. No tenía herramientas, conocimientos ni nada. Entonces sí hay que entender que el amor también se distorsiona por esa ruptura, esa desconexión. Y entonces vamos buscando ese amor que aprendemos dentro de nuestras familias y que desde ahí nos aprendemos también a comunicar con Dios. Totalmente. A ver, papás, esto sí lo tenemos que tener todos muy claro. Tú y yo, estoy hablando a los padres de familia,
Somos la primera imagen, obviamente una imagen muy imperfecta y muy veladita, la primera imagen de lo que es el amor de Dios para nuestros hijos. Es la primera imagen, el amor de Dios, el amor de Mamita María. Hay que ser conscientes de eso. Por eso no puede haber esta discrepancia en que vamos a misa o vamos a misa diaria, la mamá, me pongo en primera persona, la mamá Ivonne va a misa diaria y regresa a pegar de gritos a sus hijos. O sea, obviamente mis hijos me ven y dicen, ¡ah, caramba! ¿Qué le dan a mi madre? Y ay, no, yo no quiero. Y así la ponen allá, mejor yo no me acerco. Esa es una realidad, sí. Obviamente hay que presentar ese amor de Dios. Bueno, ¿cómo lo vamos a presentar, amigas? Es tan grande, tan omnipotente, pero sí se va pudiendo. No lo podemos comprender en su totalidad, definitivamente, pero sí justo el reconocernos, o sea, el reconocernos pecadores, el reconocer que el dolor, los nudos de dolor, se van haciendo por nuestros actos pecaminosos, por todo esto que hay sin sanar y también por todos esos pecados que hay sin confesar con verdadero arrepentimiento. Entonces, somos una mezcla de todo y no es nada más, es que psicológicamente vas a ir a terapia, vas a estar súper bien y entonces ya te vas a poder comunicar con Dios o al revés, porque ¿qué es lo que ocurre cuando hay herida, cuando hay trauma? El demonio se aprovecha de eso para provocar un distanciamiento con Dios, ya sea por enojo o por escándalo. Entonces, a lo mejor estoy así como, tuve un proceso de conversión y lo platico en primera persona, cuando descubrí lo que era el aborto, cuando descubrí lo que eran las relaciones sexuales, sin todo el contexto del amor, entró un escándalo en mí de cómo he hecho todo esto, cómo es posible. O sea, es que esto no me lo puede perdonar ni Dios, a dudar de la misericordia de Dios. Sí. Porque definitivamente dentro de mi familia, de mis padres, no hubo un amor fuerte, un amor que uniera, no estaban ni casados por la iglesia, ¿no? Entonces era como la figura materna y la figura paterna no son confiables. Por lo tanto, yo no me podía relacionar desde la confianza ni con Dios ni con la Santísima Virgen, pero no es porque no quisiera, lo deseaba en ese momento de conversión, pero no podía hacerlo porque pues no se me había enseñado. Es paternidad, maternidad que se transmiten, ¿no?, desde la humanidad para poder conectar con lo divino, pero al estar desconectados, pues es muy difícil poder transmitirlo y es muy difícil que los hijos lo podamos vivir, o también por el enojo. O sea, mira a tu Dios tan bueno lo que te ha mandado, mira a tu Dios que te ama tanto, ve este hijo que te ha dado, ya perdiste el trabajo. Y entonces tú sueltas y dices, no, o qué vergüenza con Dios, o qué enojo con Dios, ¿no? Es que acabas de dar en algo muy, muy importante, clave. A ver, cuando hablas del miedo, porque todo eso su raíz es el miedo. Paréntesis. ¿Cuántas veces aparece la palabra no temas, miedo, en las Sagradas Escrituras? 365 veces. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Es esa certeza de que yo sé lo que hiciste, pero ¿qué crees? Ya está perdonado. Ahora tú y yo vamos a trabajar porque vamos a ir de la mano de Dios, sanando ese trauma, sanando esa herida. Y siempre con esta maravillosa premisa, a mí me fascina Aristóteles cuando habla de estos temas, de amar siempre, amar es buscar el bien, nuevamente, bien con mayúscula, el bien del otro en cuanto otro. Reconozco esa identidad en ti. Es que si tú y yo, de verdad, si yo alcanzara a aceptar, sí la reconozco, pero aceptar en su totalidad mi identidad de hija de Dios, la tuya, amigos, como decimos en México, otro gallo nos cantaba. O sea, ya no haría falta absolutamente nada. Y eso va a ser allá en el otro barrio, porque ni la felicidad absoluta aquí podemos alcanzar mayor bienestar, podemos tener más conciencia de lo que está pasando, más conciencia de Dios, más conciencia de mi persona. Pero esto aquí no se resuelve, no es la realización completa, ¿no? Ni tampoco la sanación. Entonces, por lo tanto, es, bueno, darnos cuenta. Somos finitos, estamos limitados, somos imperfectos.
se ha distorsionado el concepto del amor, anhelamos esa conexión todo el tiempo, esa necesidad de Dios está aquí todo el tiempo. Tú lo decías en el otro programa, ¿no? De otra manera, pero bueno, nuestro corazón tiene un hueco y tiene la forma de Dios, como decía Pascal. Sí. Y el comprendernos alivia. Comprender qué es lo que sucede dentro de mí, en mi cabeza, en mi corazón, hablando de mente, de espíritu, da mucha luz y mucha esperanza para decir, mira, Él ya las ganó todas por mí. O sea, las tengo todas conmigo. Solamente es ir atravesando este valle de lágrimas, permitiéndome acompañar, permitiéndome ser sostenido, consolado y arropado por los brazos amorosos de mi Creador, del que me ama como nadie más me puede amar. Y a ver, y ahorita que estamos comentando de la felicidad absoluta, no la vamos a tener aquí, obviamente no es un mensaje desesperanzador, ni en lo absoluto. La felicidad como tal, sobre todo ontológicamente como la estamos tratando, la felicidad es fruto de una vida de virtudes. ¿Y qué es una vida de virtudes si no es una vida en santidad? ¿Sí? Papá Dios es tan bueno. Les digo, es que se sigue anonadando todos los días, que nos da destellos, Nicté, nos da destellos de esa felicidad. Dime, Nicté, por favor. Lo recibimos en la Eucaristía y la lágrima de la emoción se viene y dice, Señor, si así es aquí, ya llévame contigo, ¿cómo será ya? O ve y visítalo al sagrario y dice, si así es aquí, ¿cómo será contigo? Y sigo siendo caída y sigo siendo imperfecta y Él me sigue arropando y me sigue llenando de oportunidades. Esos son pequeños destellos de esa felicidad absoluta que nos espera, amiga. Pero tenemos que ir caminando con Él. E insisto en esto, y en ese caminar Él nos va a tomar de la mano y nos va a decir, ve por aquí, ve a Let's Rewind, ve con esta persona y te va a susurrar, no, por aquí no son esos tratamientos. Pero hay que actuar porque... No sé qué pienses tú, pero bueno, yo voy a hablar en primera persona, de repente me hago como perezosa espiritual claro. y perezosa emocional y quiero que me resuelvas. Dime qué hago, cómo... No, necesito yo actuar para que... Vaya, es como los sacramentos no son magia, es una coparticipación, yo correspondo a su gracia. Lo mismo sucede con toda esta gracia y con toda esta ayuda. Dios te quiere santa, Dios te quiere santo. Palabras del mundo, Dios te quiere feliz en este camino de santidad. Pero estamos hablando de la felicidad del cielo. No hablo de que lo vas a vivir hasta allá, de esa felicidad que te dignifica, porque también está muy manoseada la palabra felicidad. Y es lo que te haga feliz y Dios te quiere feliz y dale a tu cuerpo alegría, Macarena. No, hablo de esa felicidad que trasciende. Eso es lo importante. Y justo las etapas de la sanación dentro de todo un modelo terapéutico basado en el pensamiento de San Juan Pablo II, habla de 3 etapas de la sanación: victimización, responsabilidad y trascendencia. Entonces, es esa manera de corresponder desde la sanidad, desde lo funcional, de decir, puedo aportar mi granito de arena empezando por mi propia persona, por mi familia, ¿no? Y después a lo mejor puedo trascender más allá. Entonces, no perdamos de vista esa parte primordial. Hay un sentido de trascendencia y cuando hay un sentido de trascendencia, cuando tú tienes la vista puesta más allá, no en lo de ahora, puedes vivir mucho más pleno, puedes vivir con mucho más gozo. Y libertad. Y libertad. Absolutas. Entonces es súper importante todo esto de cómo se va armando y cómo vamos viendo la estructura de la persona en la que nos vamos viendo como un todo y en la que no podemos dejar ninguna dimensión fuera porque no es posible. O sea, somos seres integrales, somos seres completos y la persona abarca todo. Así que para nosotros el poder transmitirles en este capítulo, en este episodio, esa chispa de esperanza y decir, sí, naturaleza caída, pecado, todo lo que hemos hablado, pero con un enclave de trascendencia, enclave de amor, y que el amor se puede reestructurar, se puede reaprender, sí, por supuesto que sí, pero también no nos desesperemos que no podamos transmitirlo exactamente como debiera de ser. Hay una explicación, por eso comprender es aliviar. Entonces decir, ok, estoy roto, rompo con Dios, rompo
rompo con el otro, rompo conmigo mismo, se explica por qué no podría yo hacer las cosas mejor, como decía San Pablo, ¿no? Porque hago todo el mal que no quiero y dejo de hacer todo el bien que sí puedo. Así que mucha esperanza, mucho amor y vamos a continuar todavía con esta serie de programas. En la herida está la misión. Es que es eso, ¿qué es la trascendencia? En la herida está en la misión. Gracias por habernos acompañado y ya sabes, no te desconectes y nos vemos la próxima semana.